Menorá, tu casa en Israel. ¿Dónde las pueden encontrar? Ahí. Aquí en este libro. ¿Está bien? Vos querés creer las alajot de Torah, agarrás el José Maní, buscás Pesach, buscás Hanukkah. ¿Está bien? Obvio que el orden de Rambam siempre es así. Primero por las mitzvot de la Torah, después por las mitzvot rabínicas. Entonces el Hot Hanukkah tendría que estar al final de ese libro o al principio. O sea, Hanukkah es una mitzvah de la Torah o Hanukkah es una mitzvah rabínica. 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 Entonces tiene que estar al final. Sí. Ustedes ven que dice Hanukkah capítulo Gimel. ¿Gimel qué número es? 3. Capítulo 3. ¿Por qué empezamos por el capítulo 3? Tendría que empezar por el capítulo 1. ¿No? Bueno, Rambam ubicó las alajot de Purim y las alajot de Hanukkah en un mismo compendio. Dos capítulos para Purim, dos capítulos para Hanukkah. ¿Y por qué, con qué orden lo hace? Esa es mi pregunta. ¿Por qué empezó por Purim y después siguió por Hanukkah? ¿Por qué no empezó por Hanukkah? ¿Cuándo empieza el año? En Nisan. O decir que empieza el año en los primeros de los meses, que es Pesach, Pero da lo mismo. ¿cuál vendría primero? También vendría primero Hanukkah, ¿no? Y si es por Rosh Hashanah Y también si vamos por Rosh Hashanah, ¿cuál viene primero? Hanukkah. Hanukkah. Entonces por los dos lados vendría primero Hanukkah. Sí. Entonces mi pregunta es ¿por qué Rambam empezó por Purim? Por ya primer templo, segundo, hasta por todo. Por los griegos. Sí. Tiene que ser por la historia. Primero, orden cronológico pasó históricamente. Purim. ¿Qué pasó primero, Purim o Hanukkah? Purim. Purim pasó entre la destrucción del primer templo y el y segundo. la construcción del segundo. Sí. ¿Y Hanukkah cuándo vino? Después. 300 años después. Aproximadamente 130 años antes de la era común. Pero la otra fue 450 años antes de la era común. ¿Entendieron? Sí. Entonces, primera respuesta. ¿Por qué primero Purim y después Hanukkah? Por los años. Por históricamente qué pasó primero. Segunda respuesta, también profunda. ¿En qué tendría prioridad Purim o Hanukkah? ¿En qué O tendría prevalecería prioridad? por cierto punto. Primero dijimos que porque viene antes históricamente. Pero ¿qué más tiene algo a favor Purim? Que no tiene Hanukkah. Tiene que ver con la historia también, ¿no? Sí, Pero- que se inició la construcción, que fue como Sí, el que se pero algo que tiene que ver empezó. con el Tanaj. Pesukim. ¿Purim aparece en el Tanaj? ¿Qué libro? Megilat Esther. Megilat Esther es un libro del Tanaj, ¿no? Sí. O sea que toda la historia de Purim la tengo en el Tanaj, Sí. en la Biblia, en los 24 libros. Tengo un libro especialmente con la historia de Purim. ¿Y Hanukkah? No. No, porque Hanukkah vino después que se cerró el Tanaj. Entonces siempre que tiene prioridad. Si tenés Pesukim de esa misma, o tenés algo que hable de esa misma, tiene prioridad donde hay versículos. Pesukim. Purim tiene tengo un... Hanukkah vino después, por eso en el Tanaj no tengo nada de Hanukkah. Están los libros de los macabeos. Pero esos son libros apócrifos, libros que no entraron en el Tanaj, quedaron afuera. Está bien, están después, vinieron después. Puedo para la historia, no están escritos de Ruach HaKodesh. Como Megilat Esther, que está escrito con Ruach HaKodesh. Tiene una inspiración divina, ¿entienden? Sí. Que tiene, por eso empezó por Purim. ¿Tienen dos respuestas? ¿Por qué viene Hijot Purim? Después el Hijot Hanukkah. Vamos, nos metemos de lleno en Hijot Hanukkah, preparándonos para dentro de 3 semanas. Ustedes saben, si no me equivoco, sábado de la noche cae, Sí. ¿no? Se pica sábado de la noche, Sí, va a empezar Hanukkah. cae después de Shabbat. Después de Shabbat. Terminando ya. Bueno, vamos a empezar. Cuando me voy. Hijot Hanukkah, Pere Gimel, Alajá. No alcanzas esto. Empezamos. Me voy ese día. Alajá. Bebet Sheni. En la época del Segundo templo. segundo templo, que es Bait Sheni. Bait es casa. Pero que es la casa segunda. ¿Qué casa segunda? Siempre se refiere al Bait, al templo. Como la casa de Hashem, ¿no? Entonces, en la época del segundo templo, ya me ubicó, ¿eh? En la época del segundo templo, que Shemalhu y Aban. ¿Quién reinaba? Grecia. El imperio griego era el imperio más fuerte en esa época. Gazru Gezerot al Israel. Bueno, empecemos. ¿Cómo empieza el problema? ¿Qué hicieron los griegos? Gazru Gezerot. ¿Qué son Gezerot? Ya sé. Decretos. Decretos sobre Israel, contra Israel. ¿Qué tipo de decretos? Ahora vamos a ver. Todo tipo de decretos que iban en contra del judaísmo. Por ejemplo, les prohibían cumplir Shabbat, le prohibían hacerse el Brit Milá, le prohibían estudiar Torah, ¿entienden? Hasta acá no lo dijo, vamos al título. Primero, decretos en contra de Israel. ¿Qué? 2 puntos. Bitlu Datam. Vamos punto por punto según lo que dice Maimónides. Bitlu Datam. ¿Qué es Bitlu? Levatel. Anular. Datam. Dat.
esa Dat es sabiduría. Dat normalmente es la religión, ¿no? Lo que es el judaísmo. Primero vinieron a anular el judaísmo. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de Grecia? ¿Qué es lo que quiere lograr Grecia? ¿Por qué están en contra del judaísmo? Quieren convertir. O sea, ¿ellos qué quieren? ¿Qué quieren los helenistas? Los griegos. Era el helenismo. ¿Qué quería el helenismo? Que todos sean como ellos. ¿Ellos en qué creían? En muchos dioses. ¿Ellos qué hacían del ser humano? El centro del mundo, el cuerpo, el culto al cuerpo, las olimpiadas, ¿no? Todo eso era la filosofía de Grecia. Judaísmo. No. Espiritual. Judaísmo, ¿quién es el centro? Akadosh Baruj Hu, no el hombre. Dios es único y Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Y a Dios lo servimos y tenemos mitzvot. Iba en contra de toda la filosofía de Grecia, ¿entienden? Filosofía tiene muchos dioses, dioses que pelean uno en contra del otro. Todo el antítesis. Entonces, ¿qué quiere hacer Grecia? Anular la religión. Ya podemos empezar a decir cuál es el factor principal en la fiesta de Hanukkah. Es una guerra de la materialidad contra la espiritualidad. de el materialismo contra la espiritualidad. Es una guerra ideológica. En contra versus... O sea, voy a aclarar mejor la pregunta. ¿En contra del judaísmo o en contra de los judíos? En contra del judaísmo. Del judaísmo. Esa es la diferencia Fíjense, con Purim. esa es la diferencia con Purim. Vamos a marcar la diferencia con Purim. Purim, ¿qué quiere Amán Arashá? Quiere eliminar físicamente Destruir a los judíos. Él no le importa Torah, no Torah. Él qué quiere? Matar a todos los judíos. O sea, ¿contra qué es la guerra de Purim? Contra los judíos. Pero en Hanukkah, contra el judaísmo. Hanukkah dice que nos quieren matar. No dijo eso. No. Quieren anular la religión. Quieren que nos asimilemos. Es una guerra contra el judaísmo. ¿Entendieron? Y así mismo la manera de festejarlo. ¿Cómo es la manera de festejar Purim? ¿Qué quieren destruir en Purim? A los judíos. ¿Cómo festejamos en Purim? Comiendo. Un banquete. Es algo más material, ¿no? Sí. Y mandamos regalos a nuestros amigos, comidas a nuestros amigos, sedacá a los pobres. Todo el festejo de Purim es un festejo más material, porque nos salvamos materialmente. Entonces queremos agradecer a Dios. Y el festejo material. En Purim, en Hanukkah, es una guerra espiritual contra el judaísmo. ¿Cómo se festeja Hanukkah? Prendiendo las velitas. Es un festejo más espiritual. ¿Entendieron la diferencia? O sea que Purim. Ahora vamos a ver que hay algunas cosas igual que no es tan exacto, pero en general, Purim es más contra los judíos, Hanukkah es contra el judaísmo. Primer punto que dijo Rambam, quieren anular la religión. Punto 2. Dentro de eso, ¿qué hay? Lo inihu. No nos dejaron a Otam, a ellos, la Asok Torah, Uba Mitzvot. No nos dejaron ocuparnos en la Torah y no nos dejaron ocuparnos en las Mitzvot. ¿Qué diferencia hay Torah y Mitzvot? Es lo mismo, ¿no? No, ¿Qué porque una diferencia cosa hay? es No nos el dejan hacer ocuparnos en Torah, no nos dejan ocuparnos en Mitzvot. ¿Qué diferencia hay entre la palabra Torah y la palabra Mitzvot? Porque la acción. ¿Cuál es la acción? Mitzvot. Mitzvot. Mitzvot son acciones. ¿Y qué es Torah? Es como el Estudio. estudio. O sea, entonces, ¿contra qué va el helenismo de los griegos? Primero no nos dejan estudiar Torah. ¿Por qué primero dijo la palabra Torah? Porque la base del judaísmo es la Torah. Lo que te da la mitzvot. ¿Cómo llego a cumplir las mitzvot? Estudiando la Torah. Estudiar. O sea, lo más importante es el estudio. Ustedes saben que hay quien dice que la palabra teoría viene de Torah. Sí. O sea, está la teoría y la práctica. Torah sería la parte teórica. Y la práctica sería las mitzvot. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué quieren estos? No nos dejan estudiar Torah. ¿Prohibido estudiar Torah? Bueno, si no tenés Torah, no tenés vida, ¿no? ¿Conocen el maaseh ese de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva estudiaba, enseñaba Torah, le dijeron, ¿qué estás haciendo? Es peligroso. Y que si no tenemos Torah, el judaísmo no vive. ¿Y qué maya le trajo? ¿Qué metáfora le trajo? Del pescadito, ¿no? Estaba el pescado, el pez, dentro del agua, y viene un depredador que se lo quiere comer, ¿no? Y entonces viene un zorro, el zorro afuera del agua, ¿no? ¿Qué le dice al pececito? ¡Salgan, salgan! Para que no nos agarre el depredador, salgan, salgan. Entonces, ¿qué le contesta al pececito? ¿Cómo que salgan? Si salgo me muero. Sí, pero te va a comer el depredador. Le dicen, está bien. Acá tengo el riesgo de que me coma el depredador, pero si salgo, ahí seguro me muero. Ahí no me queda ninguna alternativa. Aquí por lo menos trato de sobrevivir. ¿Cuál es el mayal? El agua sería como la Torah. Si no tenemos Torah, no tenemos vida. Está bien, bueno, pero hay que no te dejan. Bueno, vos seguís luchándola. Pero si, bueno, digamos, bueno, quedémonos sin Torah y listo. Entonces ahí desaparecimos como pueblo. La Torah es nuestra vida, es el agua. ¿Se entiende? Bueno, entonces, no nos dejan estudiar Torah y no nos dejan cumplir mitzvot. Ahí que mitzvot centrales dijeron los jajamim. Shabbat, Brit Milá,
las fiestas, ¿no? ¿Qué más? Tercer punto. Pashtu Yadam Bemamonam. ¿Qué es Pashtu Yadam Bemamonam? Pusieron sus manos en nuestro dinero. Ah, aquí hay algo nuevo, ¿no? Eso no es solamente judaísmo, ¿no? O sea, los griegos que empezaron a tomar Las posesiones. las posesiones materiales de Israel. Eso también es contra los judíos, ¿no? Eso sería algo contra los judíos. Bivnotem. ¿Qué más? Nuestras mujeres, las mujeres judías. O sea, ¿qué hacían los griegos? Las tomaban a la fuerza. O digamos que el emperador tenía ganas de estar con la mujer y la tomaba. O se iba a casar, entonces primero que esté con él. Y después, miren lo que hacían. O sea, ya, no solamente se la agarraron contra la religión, también con los bienes materiales, también las mujeres judías. ¿Está bien? Este sería un punto. Ven que también en Hanukkah tenés el tema de contra el judaísmo, ¿no? Los judíos. Pero no dijo que nos mataron. ¿Ven? En eso es la diferencia con Purim. Purim querían matarnos. Cuarto punto. Nihnesula Ejal. ¿Qué significa Nihnesula Ejal? ¿Dónde? Al Arabait, en el templo. ¿Y qué hicieron en el templo? Parchubo Peratzot Timeu Atearo. Todo lo puro. Una pregunta, ¿y purificar el templo iría contra... ¿Eso es contra judaísmo o contra judíos? Bueno, judaísmo. El templo sería judaísmo, ¿no? Fíjense, empezó por el tema del judaísmo, metió en el medio algo también contra los judíos, pero el templo sería el centro nacional de Israel, ¿no? El lugar nacional de conexión con Dios, el templo, de purificar. Ya, lo peor de lo peor. ¿Entendieron? Esto no fue de un día para el otro, habrá llevado su tiempo. Sí. Y habían judíos asimilados. Sí. ¿Está bien? Estaban los judíos asimilados que les gustaba ir de la manera de los griegos. Y estaban los judíos auténticos que dicen, no está bien. ¿Qué pasó? Tzar laem le Israel meod. ¿Qué es tzar? Nos angustiaron y nos hicieron sufrir. Meod. ¿Qué es meod? Mucho. Mi pene. Lahatzum lahaz gadol. El lahatz era gadol. ¿Qué significa lahatz? La presión, la tensión ya era muy grande, ya no se podía. ¿Qué sucedió? Sharrihem Aleem Elohe Abotem. Hasta que tuvo misericordia de nosotros, el Dios de nuestros padres. Fíjense cómo fue la manera de Rambam de decir la cosa. Mucho sufrimiento. Hasta que pasó ¿qué? Que Dios tuvo misericordia. ¿Cómo? Mandó un meteorito, mandó un rayo del cielo, destruyó a los griegos. ¿Cómo Dios tuvo misericordia de nosotros? A través de los macabeos. Piensen, uno puede decir, bueno, pero si los macabeos son ellos, ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? No. ¿Quién es el que está manejando todo? Hashem. A través de las personas. ¿Se entiende? De Oshiam y Adam. Y nos salvó. Y Hashem nos salvó de los griegos. Presta atención, ¿cuál es el gran milagro de Hanukkah? Hasta aquí. ¿Hasta aquí hablamos de la velita? No. El tema de la velita no hablamos. O sea, ¿cuál es el gran milagro? Que pocos le ganaron a pocos. Muy bien. Que pocos le ganaron a muchos. ¿Sabe lo que es ganarle al imperio griego? Era el imperio más grande de todos. ¿Israel qué era? Éramos un lugar, un puntito. Sin embargo, obvio, que no es que conquistamos Grecia, no. Batimos a Grecia que estaba sobre Israel. ¿Entendieron? Eso. Y poquitos le ganaron a muchos. O sea, ¿qué vemos en este milagro? ¿Cuál es el milagro? La mano de Dios hay que verla dentro de lo natural. Porque uno podría decir, bueno, le ganaron, significa que son soldados muy buenos. Tenés un buen ejército. Ganamos porque ayer nos ayudó. Lo mismo podemos decir hoy en día. Sí. Hoy en día están cayendo un montón de misiles, ¿no? Sí. Pero Baruch Hashem, con la ayuda de Hashem, que esta Kippat Barcel está funcionando bien. Sí. De verdad. La Kippat Barcel, ¿vieron que salen los cositos para agarrarlos en el aire? Sí. Baruch Hashem ganar el 70-80%. Podemos decir, de Hashem, ¿no? ¿Ven cómo hay que ver las cosas? Uno podría decir, mirá, Kippat es lo mejor, tenemos un ejército bueno, las armas que... No. Gracias a Hashem, que nos, como dijo antes el Rabbi Gon, ¿no? Gracias a Hashem que nos dio un ejército. Y el ejército va en el camino de Hashem y nos protege. Bueno, la idea es que, siempre, ¿no? Ir en el camino de Dios, aquí vamos a ver, el ejército de los macabeos, y van en el camino de Hashem. O sea, Hashem nos salva a través de la persona. Pero uno tiene que saber ver a Dios, cómo maneja el mundo. ¿Se entendió? Conocen el cuentito, ¿no? De esa persona que empieza a ver una inundación, ¿no?
Entonces él sale, entonces de repente le mandan un barquito. Entonces súbete que eso es peligroso. Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. De repente sigue la inundación, se sube a la cara, le mandan una lancha más grande. Subite que es peligroso. Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Después se queda la atrás, ya no queda nadie. Viene un helicóptero. Subite al helicóptero que te vas a morir. No me voy a subir. Dios me va a salvar. Pero, se muere. Se va al cielo. Entonces de repente entra en el cielo y va enojado con Dios. Dice, Dios, ¿cómo me hiciste esto? Yo confiaba en Dios, yo tengo Munantí, ¿por qué no me salvaste? ¿Yo qué le contesta a Dios? ¿Cómo que no te salvé? Te mandé un bote, te mandé una lancha, te mandé el helicóptero, ¿por qué no te subiste? ¿Qué quiere decir? Que cómo Dios maneja el mundo. Dios maneja el mundo de manera natural. Uno tiene que saber ver a Dios. Aquí también. Hashem nos salvó. ¿Y qué pasó? Gabru Bene Hashmonaí a Kohanim. ¿Quiénes son? Los que tuvieron éxito, los que pelearon. ¿Quién inició la rebelión? Los Kohanim. Hashmonaim, Kohanim. A Kohanim Agdolim. ¿De qué familia venían? De Kohanim Gdolim. ¿Cómo una familia así inició la batalla? ¿De dónde saben pelear? ¿Cómo pelearon? ¿Los Kohanim van a la guerra normalmente? No. ¿Y aquí los Kohanim levantaron las armas? Sí. ¿O dijeron Teilim y así ganamos la guerra? No. Pelearon, ¿no? Está bien, entre paréntesis. O sea, ¿qué quiere decir? Que no, puede decir, bueno, digamos Teilim, estudiemos Torah y está todo bien. Perfecto, seguro que en el camino de Hashem viene el éxito. Pero eso no quita que tiene que haber siempre gente que... Fíjate, los Kohanim pelearon. Y en la época de David Amelech, David Amelech decía, lean mi Teilim que yo escribí y todo va a salir bien, o él iba con su ejército. Sí, y Yoshua, y Moshe Rabenu con Amalek, ¿qué aprendieron? Que sí, hay ejército. ¿Dónde está el secreto del éxito? El ir en el camino de Hashem. Pero vos tenés que hacer tu parte. Y los Kohanim, Aragum, Beoshium, Israel, Miadam, los mataron a los griegos que estaban en la comarca, que dominaban sobre nuestro lugar, y salvaron a Israel de sus manos. ¿Está bien hasta aquí? Bueno. ¿Qué hacen? O sea, aquí, entre paréntesis, ¿no? Vemos que sí tomaron las armas. ¿Cómo sabían mover las armas? Y ellos normalmente no eran luchadores. Bueno, habrán aprendido. No es que de repente Dios hizo un milagro y ahora sabe cómo... Está bien. O sea, se adiestraron, se prepararon. Y Hashem les hizo tener éxito. Pero poquitos le ganaron a muchos, no es algo normal. Be'emidu Melech Mina Kohanim. ¿Y qué hicieron cuando recuperaron el poder? Pusieron un rey. Un rey. Volvimos a tener reinado. Pero se equivocaron porque Okay. llegaron y Vamos a alabar y a criticar. Primero alabamos, después criticamos. Alabanza primero, que pusieron un rey de los Kohanim. Que pusieron un rey. ¿Es importante tener rey? Sí. Sí. ¿Es importante tener autonomía? Tenemos que estar contentos. Tenés un gobierno propio. Hasta tal punto, miren lo que dice Rambam. Pusieron un rey de los Kohanim y volvimos a tener reino en Israel más de 200 años. ¡Wow! Por 200 años tuvimos rey en Israel. ¿Hasta cuándo? Ada Jurban Hashemi. Hasta la destrucción del segundo templo. O sea que si decimos más de 200 años, más o menos ¿cuántos años antes pasó esto? 130 años más o menos antes. 140, ¿está bien? Hasta el año 70. Más de 200 años de reino. Mi pregunta. Como Rambam lo escribe, ¿está diciendo que es algo bueno que tuvimos reinado o no? Sí. ¿Sí, no? Sí. O sea, ¿está bien tener un rey? Sí. Y yo les pregunto, Todo está bien. ¿todos los reyes eran buenos? No. ¿Hubo reyes malos? Sí. Sin embargo, ¿es bueno tener reinado? Sí. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? También hoy en día. A veces uno dice, para, yo más Maúd, no hay más Maúd, festejo, no festejo. Baruch Hashem, tenemos Israel, tenemos el Estado de Israel. Ah, pero el gobierno no va en el camino de la Torah. Es verdad, no digo que sea todo color de rosa, no todo perfecto. No van siempre según la Torah y las mismas. Pero cuando Yom HaAtzmaut, en Yom HaAtzmaut no se festeja el gobierno que tenés. Podés estar en desacuerdo con el gobierno y yo no festejo. ¿Qué es lo que qué estás contento? Que tenemos soberanía. Que tenemos soberanía nacional, que tenemos independencia. Porque el Keli es importante, tener independencia es importante. Ahora, el gobierno que tengamos, si es religioso o no, bueno, eso depende de la población de Israel. Si la mayoría de Israel van a ser gente que va en el camino de la Torah, Van a elegir un gobierno. vamos a tener un gobernante religioso. Es obvio, ese es el punto, ¿ven? Pero no decir, entonces no, qué desastre de que tenemos Israel, ¿para qué?
Gracias a Dios que tenemos Israel. 2000 años hasta que volvimos a la tierra de Israel. No tenemos que estar contentos. Yo nada más quiero agarrar lo que dijo Rambam. ¿Ven? Rambam, ¿qué dijo? Tuvimos reinado 200 años más. Y hubo reyes malos. Entonces yo te voy a decir, Rambam, ¿qué te pone contento tener 200 años más? Si fueron reyes malos no me pone nada contento. No. El tema de tener soberanía nacional, independencia, autonomía, ¿es importante? Sí. Claro que sí. Claro que sí. O sea, Baruch Hashem, que ahora se mandaron un error. ¿Qué error se mandaron? Que pusieron un rey de los Kohanim. ¿A quién tenían que haber puesto? ¿De qué tribu? De Yehudá. Porque el rey tiene que venir de Yehudá, el Mashiach de Yehudá. ¿Por qué pusieron de los Kohanim? Podemos decir que para empezar, hasta que se organizaban. Para organizarse al principio tenía que poner a alguien. Está bien, se puede, temporalmente. Pero los dejaron. Pero se dejaron. Quedaron hasta los 200 años. Eso fue una crítica después. Para los macabeos. ¿Entendieron? Pero, igual, miremos lo positivo fue que Baruch Hashem tuvimos reinado de nuevo hasta... ¿Se entendió hasta aquí? Ahora nada más miren algo interesante. ¿De dónde viene la palabra Maccabi? Macabeos. ¿Puedo escribir? Sí. ¿Con qué marcador? ¿No hay uno negro por ahí? Negro. Maccabi. ¿Vieron que dice Macabeos, Maccabi? ¿De qué palabra viene? Mi, Camoja, Baelim, Hashem. ¿Está bien? Yud Kebab, ¿qué sería, no? ¿Qué es mi Camoja, Baelim, Hashem? ¿Quién hay entre las fuerzas como Dios? O sea, Dios es la fuerza mayor. O sea, ¿qué significa Maccabi? ¿Qué significa Macabeos? ¿El grupo que peleó contra qué? Los Hashmonaim. ¿Contra qué pelearon? Con toda la idiosincrasia y la ideología de Grecia. ¿De qué trataba la ideología de Grecia? Muchos dioses, el hombre en el centro y el culto al cuerpo. ¿Y quién peleó contra eso? Los macabeos. ¿Me siguieron hasta aquí? Ahora hoy en día hay una contradicción, ¿no? Está el club Maccabi o Maccabi. ¿Y qué se hacen? Dicen, las macabiadas. ¿Qué son las macabiadas? Unas olimpiadas. Son juegos olímpicos de concursos deportivos entre clubes judíos. ¿Pero cuál es el nombre? Macabiadas. Pero acá hay algo contradictorio. ¿Por qué? Porque justo los macabeos lucharon contra decir que el cuerpo es el centro. ¿Entendieron el error? Lucharon contra decir que el ser humano es lo principal. Está muy bien, no tiene nada malo las macabiadas. Re lindo los torneos entre judíos de deportivos. Nada más que digo que el nombre macabiadas es medio contradictorio. Porque si vas a decir olimpiadas, el hombre, el deporte, no hacemos de eso lo máximo. ¿Está bien? Y contra eso pelearon los macabeos. Entonces, ¿por qué llamás a la competencia deportiva macabiadas? Llamalo de otra manera. ¿Entendieron? Nada más. Está bien, pero es medio un dato curioso. Nada más que Macabeos es un nombre lindo. Maccabi es un nombre lindo. Es Mi Camoja Baelim Hashem. Eso sería Maccabi. Que no hay nadie como Akadosh Baruch. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? Hasta acá vimos la Alajá Alef. Presten atención. Que la Alajá Alef no trató el tema del milagro de la vela. ¿Dónde viene el milagro de la vela? El Alajá que viene después. ¿Pero qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en esto? Que Rambam dejó el milagro de la vela para segundo punto y no en primer punto. O sea, ¿cuál es el mayor milagro? Porque primero tienes que entender lo que pasó. ¿Y cuál es el mayor milagro? A ver, tengo dos milagros, ¿no? Que pocos le ganaron a mucho y que la velita en vez de durar un día duró 8 días. No hubiera servido nada que hubiera durado. Pero ¿entienden? El milagro que la vela dure 8 días es un milagro sobrenatural, ¿no? Pero que pocos le ganen a mucho. También. Pero es un milagro dentro de lo natural, no sobrenatural. No es que una ley cambió. Pero primero tenemos que ver lo natural. Lo primero que hay que ver es a Dios en todo. Hay que saber ver a Dios en la naturaleza, en el día a día. No, hay gente que dice, bueno, si Dios me hace un milagro, yo creo en Dios. ¿Y tu vida no es un milagro? ¿Y que vivís, que respirás no es un milagro? ¿Que cómo funciona el cuerpo humano no es un milagro? No tenés que decir, si Dios me hace un milagro, creo en Dios. Cree en Dios siempre. ¿Se entendió? Sí. Hasta aquí hoy, entonces. ¿Está bien? Empezamos. Guarda la hojita. Guarda la hojita que la vamos a seguir. Y bueno, seguimos si Dios quiere el jueves. Mahon Ora, tu casa en Israel.